Hola chicas y chicos, hay muchos tutoriales en internet sobre cómo hacer cristales caseros con bórax, pero este es totalmente distinto porque vamos a desterrar unos cuantos mitos sobre cómo hacer los cristales y les aseguro que muchas de las cosas que les voy a explicar no las vieron en ningún lado. Y te cuento que estuve experimentando y bastante con tetraborato de sodio, comúnmente conocido como bórax, un compuesto químico que no es nocivo para nuestra salud y se puede manipular sin inconvenientes. Y algo maravilloso, es bastante económico. Y aquí te muestro el resultado sobre el cual veremos todos los procesos porque ya sabés que no me guardo nada. Estos son solo algunos ejemplos de las preciosidades que podemos hacer con nuestros cristales y piedras hechos en casa, imitando vidrio o piedras. Incluso podemos combinarlo con glitter, con canutillos, con purpurina, con espejos y hasta con trozos de vidrio también. Vamos a una brevísima intro y empezamos. ¿Me acompañás? Dale. Antes de comenzar, unas aclaraciones. Hacer cristales de bórax es bastante sencillo y económico. ¿Por qué bórax y no cristales de sal? Porque los cristales de sal transpiran, sudan y los de bórax no. He visto videos y hasta he leído sobre cómo se deben hacer estos cristales. En prácticamente todos se suele decir que preferentemente hay que utilizar frascos de vidrio para crear estos cristales. ¿Será tan así? Haremos pruebas. También se dice que hay que utilizar preferentemente colorante vegetal en pasta y no lo recomiendo para nada, porque voy a repetir, chicos, hasta el cansancio que los colorantes vegetales no son pigmentos que resistan los rayos UV y con el tiempo se empiezan a decolorar. Así que ya desterramos la idea de que hay que usar colorantes comestibles en pasta. Aclaro, si querés podés usarlo, lo que no te garantizo es que el color perdure en el tiempo, ¿sí? Para hacer la clásica prueba y hacer una piedra mediana de cristal, utilizaré un frasco de mermelada que equivale a un vaso grande de vidrio, ya lo medí. Utilizaremos tetraborato de sodio, bórax, que en este momento lo conseguí a 830 pesos el kilo y lo utilicé casi todo para estas pruebas, rinde muchísimo. También necesitaremos algunos limpiapipas. Tengo blanco, otro plateado y algunos celestes y azules. Haré pruebas con ellos. También vamos a utilizar hilo fino. Yo tengo esta tanza, hilo de pesca, o puede ser hilo de coser común. Haré pruebitas con los dos tipos de hilos. Un palito para revolver la mezcla y otro palito para poder crear el cristal, como veremos. Y una tijera para cortar los hilos. En esta primera prueba utilizaré entonador universal, el que se usa para pigmentar cualquier tipo de pintura al agua o sintética. Se consigue en ferreterías o pinturerías. ¿Por qué este colorante? Porque está formulado para resistir los rayos UV. Está creado especialmente para pinturas, incluso para exterior, donde pegan los rayos del sol. A manera de prueba corto este limpiapipas en dos partes y con una de ellas haré una especie de argolla anudada. Le podemos dar la forma que nos plazca, en cruz, en estrella, cuadrado, amontonado o copo de nieve, lo que más nos guste. Incluso podemos usar el limpiapipas entero para hacer un cristal mucho más grande aún. Como el limpiapipas tiene esos pelitos, es ideal. Nos sirve de soporte para que se creen los cristales adhiriéndose a él. Antes de preparar el bórax y el agua hirviendo, debemos armar estas estructuras para sumergirlas luego y crear los cristales. Y eso es lo que estoy haciendo. Luego, una vez que tengo armada esta estructura caprichosa, que la hice a manera de prueba, la tengo que atar con un hilo. Y una vez que tengo ya atado el hilo, tengo que a su vez atarlo, por ejemplo, a un palito de brochet, puede ser un lápiz, una lapicera, algo que sostenga este hilo para que esta estructura que armé quede suspendida dentro del frasco. No tiene que tocar el fondo y tiene que tener una separación a los costados del frasco para que este limpiapipas no quede pegado a la pared del frasco.
justo en el medio, ni más ni menos, y que no toque el fondo. La cuestión es que cuando lo coloque no se mueva de ahí. Este frasco de mermelada contiene la misma cantidad de agua que este vaso grande. Ya estuve tomando medidas, es decir, si yo lleno un vaso con agua, lleno este frasco tranquilamente hasta arriba. Y ahí ya tengo un parámetro. Por cada vaso de agua echaremos 4 cucharadas colmadas de bórax. Colocaré agua hirviendo a 100 grados. Es simple. La ebullición del agua se da cuando alcanza los 100 grados y consiste en el burbujeo del líquido que todos conocemos. Echaré al agua, luego de esto, 4 cucharadas de bórax. Necesitamos que el agua se sature con bórax. Cuanto más echemos, según la teoría, mejor será el resultado. Vamos a ir disolviendo el bórax en el agua. Cuando el bórax no se disuelve al revolver el agua, significa que está ya saturada. En cuanto al color, aquí le estoy echando entonador universal, unas gotas, probando. Podía haberle echado un poco más, pero quería probar también si este tipo de colorante le quita brillo al cristal. Por eso lo estoy haciendo con este colorante, no solo porque es durable. Soy bastante medida en mis pruebas, no quiero exagerar, y luego voy a colocar ese colgante que ya preparé en este frasco, bien centrado, que no toque el fondo, que tampoco toque las paredes del frasco, y una vez que constato que todo está perfectamente colocado, tengo que tapar todo el recipiente, puede ser con una bolsa de nylon o como en este caso con papel film, bien selladito. Lo voy a dejar en un lugar seco, fresco, 12 horas. Ahora con este limpiapipas metálico o metalizado voy a hacer una especie de argolla, bien sujeta, nada complicado. No quiero que me quede como una rosca el cristal, sino todo cerrado. Vamos a hacer lo mismo, lo voy a atar con un hilo, voy a preparar el bórax, pero en este caso voy a pigmentar con acrílico color naranja. El motivo de esta prueba es saber si el bórax va a absorber el acrílico o provoca algún tipo de reacción. Veo que no. ¿Hasta qué punto lo puedo saturar? Porque llega un momento que saturás tanto que no podés ver luego la ubicación de la pieza adentro. ¿Cómo sabés si llega al fondo, si toca los costados, si no podés ver? Es medio como a ciegas cuando lo haces con acrílico, pero se puede. Si medís bien antes la pieza, tenés todo calculado, luego coloreás el bórax y luego ubicás exactamente la pieza donde habías calculado. Los mismos pasos de siempre. Voy a colocar la pieza que ya la tengo ubicada con el hilo, con el palito. Voy a envolver esto y lo voy a dejar junto al otro 12 horas. Hasta aquí hicimos 2 pruebas distintas, aplicando color con entonador universal y con acrílico. Veremos los resultados, pero ¿se puede trabajar con recipiente de plástico? ¿Se pueden hacer piedras pequeñitas? ¿Se pueden hacer varios cristales grandes al mismo tiempo? Eso lo vamos a ver ahora. En este bloque haré varias comprobaciones a la vez. Primero, usaré un recipiente más grande para hacer una veintena de cristales chicos tipo bolita. Para esto usaré limpiapipas a trozos pequeños, formando rosquitas de 1,5 vueltas, como lo ves ahora. 2. Usaré limpiapipas de color para ver si el cristal trasluce el color de este. No usaré ningún colorante. 3. A falta de un recipiente grande de vidrio, utilizaré uno de plástico, un pote de helados. 4. Veré cómo obtener pequeños cristales transparentes como piedras de acuario pequeñas. 5. Probaré con un poco de peluche que tengo por ahí y un bollito de lana a ver si tengo el mismo resultado que con el limpiapipas. ¿Por qué tiene que ser solamente limpiapipas? ¿No puede ser otra cosa? Esa es la duda. Estamos como los chiquitos de 4 años. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y bueno, es la única forma de saber. Probando, ¿no? Y también voy a probar de utilizar hilo de coser, porque tengo la duda como el hilo tiene fibras, no es como la tanza de pescar,
a ver si se crean cristales en el hilo también. Lo más probable es que sí. Aprovecho que tengo la aguja de coser lana y voy a hacer un bollito con lana cosiéndolo con hilo, suficiente como para que se sostenga. Aquí tengo una tela tipo peluche negro, voy a cortar un trocito y también voy a hacer un bollito con él, cosiendo. Después de preparar todas estas bolitas con sus respectivos hilos, me mudo a la cocina por un ratito que va a ser mucho más cómodo. Las bolitas con sus hilos ya están atadas y colgando. Podemos usar maderitas, palos o, como en este caso, plástico que no se doble para atarlas. Coloqué incluso la de lana y la de peluche. Mido que todo entre cómodo, que las bolitas no se toquen entre sí, dejando una distancia de aproximadamente 2,5 centímetros entre ellas. Que no toquen el fondo ni tampoco la pared del recipiente. El espacio está bastante justo. Cuando tengo todo calculado, retiro y prepararé 300 gramos de bórax, que equivale a una taza y un cuarto de esas tazas grandes de cerámica tipo jarro, donde hacemos el café o el café con leche. Esas mismas. Una taza y cuarto equivale a esto que estoy usando ahora en la balanza. ¿Y por qué 300 gramos, Estela? Porque ya estuve calculando la cantidad de agua que necesito para que las piezas queden sumergidas totalmente en este recipiente. En total, 1,5 litros. Hice una marca en el recipiente con un marcador indeleble para tener claro hasta dónde llenar. Si por cada litro de agua son 200 gramos de bórax, según lo que leí, 1,5 litros de agua necesita 300 gramos de bórax. O sea, 200 por 1 litro de agua, ¿sí? Por 1,5 me da 300 y esa es la cuenta a sacar. Pero aquí viene una aclaración interesante. Vertí los 300 gramos de bórax en el agua tal cual las indicaciones que leí y se disolvió todo. No dejó turba en el fondo del recipiente, alguna cosa blancuzca, nada de eso. Eso me hizo dudar y bastante, así que a ojo le eché un poco más. Por eso te decía al principio de este video que eso de las medidas es relativo. Lo único totalmente cierto y que hay que respetar es que el bórax debe saturar el agua, que es mejor que sobre bórax a que falte, eso sin lugar a dudas. Nos damos cuenta que satura cuando el agua se pone algo turbia y queda un poco de bórax sedimentado en el fondo. Claro, no se disuelve más porque saturó el agua. ¿Se comprende? Este es un dato muy importante. Ahí te vas a dar cuenta cuando tenés la dilución correcta. Ya de vuelta en el taller me aseguré de que las cuentas caigan dentro del bórax correctamente según lo explicado. Y ahora a tapar con film o bolsa de nylon y dejar reposar 12 horas. Y mientras espero que todo esto se vaya haciendo, se me ocurrió hacer otro experimento y este es bastante loco. Ahora lo vemos, volvemos a la cocina. El siguiente experimento es bastante a ojo. 1 litro de agua hirviendo, 8 cucharadas colmadas de bórax y le agregaré laca vitral al agua color rubí de la marca de Q y una bolita de limpiapipas blanco suspendido en el medio para aprovechar esto. Y también a esta agua le agregaré colorante vegetal rojo para que el limpiapipas se impregne de este color y veremos qué resulta dejando reposar 12 horas. La laca vitral al agua, en el agua caliente, reacciona creándose como una especie de sustancia gomosa que parecen como corales. Y tiene un color bastante fuerte. Ahora voy a aplicar colorante vegetal en pasta, tal cual como se dice, y lo voy a diluir. Se diluye bastante rápidamente en el agua porque está caliente. Lo voy a saturar bastante y luego voy a colocar, como decía, la bolita de limpiapipas que hice para aprovechar todo esto, y voy a tratar de que esa bolita no toque con las lacas vitrales que están ahí flotando, esa especie de corales raros que se están formando, que no toque para que no se contamine con eso. Bueno, todo un experimento. Y
Y como decía, esto lo dejaré reposar. Veremos qué tal satura este color, eso por un lado, y veremos qué tipo de cristales se forman con esas sustancias ahí, que ahora están flotando, pero con el correr del tiempo se mueven en el agua y quedan en el fondo. Calma, calma, ya a esta altura yo, tanto como vos, estamos desesperados por ver el resultado de todos los experimentos que hemos hecho. Pero esto no es todo, luego te mostraré los resultados de lo ya hecho y viene la parte en donde te enseño a darle colores espectaculares a las piedras. Quédate, que viene lo mejor. Interrupción de último momento. Simplemente interrumpo para decirte que si querés suscribirte podés hacerlo clicando en el botón rojo que se encuentra allí debajo y tocando la campanita de notificaciones. Cuando desplegás la campanita encontrás 3 opciones. Todas, ninguna, vos ponés todas las notificaciones para que no te pierdas ninguna de las novedades de este canal y de todas las cosas que iremos compartiendo. Eso por un lado. Otro tema, si querés colaborar con el canal, hay 2 formas de hacerlo. Una que la hice para la gente de Argentina, por todos los impuestos y las cosas que tenemos los argentinos con el tema del dólar, ¿sí? Y para la gente del exterior. Si sos del exterior, te explico cómo tenés que hacer. Simplemente tocar el botoncito gracias que se encuentra debajo del video, es un corazoncito con un signo pesos en el medio. Tocas ahí, se despliegan opciones y elegís la que más te convenga si es que querés colaborar con el canal. Todas las donaciones, todas las colaboraciones son para materiales e insumos, y para la gente de Argentina hice varios enlaces a Mercado Pago, a mi Mercado Pago, que equivale como un cafecito, es lo mismo. Y me olvidé también de decirte que hay una forma muy valiosa para colaborar con este canal. ¿Cuál es? Compartir. Cuando a vos te gusta algo, ¿qué haces? Compartís con el mundo, este mundo luciérnaguesco, para que más personas conozcan el canal, porque somos una pequeña arena en un inmenso mar, y la mejor forma de colaborar con el canal es compartiendo los contenidos en tus redes sociales. No cuesta nada. Compartimos tantas cosas en nuestras redes. ¿No vas a compartir este maravilloso tutorial para que otras personas puedan aprender? Sin más, continuamos con la clase. Resultado de la prueba 1. Hicimos un cristal coloreando el agua con un poquito de entonador universal azul y otro cristal coloreando con acrílico naranja. La azul quedó tenue porque no le eché suficiente entonador. El limpiapipas se tiñó de azul. Los cristales no tanto, pero quedó un efecto muy bonito, tiene bastante brillo. El que hice con acrílico, sin embargo, quedó con un color vibrante, brillante, precioso. Después me arrepentí cuando lo vi, dije, ¿por qué no hice una bolita? Y acá se creó un cristal en la tanza. Esas cosas pueden suceder. Un detalle que noté al culminar este experimento es que al hacerlo en frasco de vidrio, el bórax sobrante se pega muchísimo al fondo del envase y algo de piedras pude rescatar, pero una gran parte se pierde al quedar totalmente adheridas al frasco. Sucedió con los 2 frascos de vidrio. Por eso quise hacer la prueba con recipiente de plástico para ver si podía rescatar muchas piedritas cristalinas para luego pigmentarlas como más me guste. Y como ves, algo rescaté de ambos, pero mucho se perdió en el camino. Y esos frascos quedaron con un montón de cristales pegados en su interior. Resultado 2. Hice muchas bolitas con limpiapipas azules y plateadas. También en lugar de limpiapipas utilicé un bollito de lana e hice una bolita de peluche negro. No coloreé el agua. Noto que a las hechas con hilo de coser se le adhirieron cristales, pero no me resultó difícil retirarle esos restos al hilo. En cambio, las hechas con hilo de pesca quedan limpias y a veces se les forma a lo sumo un cristal. Las azules por dentro quedan coloreadas, pero por fuera los cristales quedan transparentes. Lo bueno es que el experimento con lana o con peluche tuvo éxito. No solo se pueden hacer con limpiapipas, tal vez porque sea más fácil. Se pueden hacer también con cualquier trozo de tela así, tipo felpuda, peludita,
tranquilamente, con lana, con peluche o lo que te imagines. Un desafío cumplido porque todas las pruebas que vi, todas eran con limpiapipas. A nadie se le ocurrió probar con otro tipo de material. Y el resultado está a la vista. Se puede con cualquier tipo de material que tenga pelitos. Cuando las sacamos del agua, cortamos los hilos y les quitamos los posibles restos flojos. La verdad quedan divinas, me encantan. Y luego de ver este resultado me dije, ¿y si le hubiese puesto un alambrito de aluminio con una argolla y me quedaba ya un dije? La próxima lo hago. Pero lo que más me interesa de todo esto son las piedritas cristalinas. Mirá cuántas se han desprendido. Era lo que imaginaba. Al ser un pote de plástico y flexible, supuse que iba a poder recuperar todos los sobrantes. Unas piedras pequeñas, cristalinas, que podría utilizar en mis proyectos de falso vidrio o texturas. Y con esto destierro por completo esa información que me llegó por todos lados de que estos cristales solo se pueden hacer en frascos de vidrio. Al contrario, si queremos recuperar piedras y en mucha cantidad, hagámoslo en potes de plástico. Les cuento que estoy entusiasmada. ¿Con qué me encontraré? Todo lo que puedo hacer con esto, Dios. ¡Oh! Vamos a abrir esto. A ver con qué nos encontramos con el experimento 3. ¿Te acordás que habíamos puesto colorante vegetal? Quedó rosa. Habíamos puesto color rubí. Me gusta, es un color tenue, lindo. Ya sé que no va a ser muy durable el color porque, como te dije y lo sostengo, el colorante vegetal no dura el color en el tiempo, ¿sí? Eso hay que grabárselo en la cabecita. Una rosquita había hecho aquí. Bueno, y ahora vemos qué pasa con la laca vitral al agua que habíamos colocado. La laca quedó como una goma dura. Tengo que desprender todos los cristales que están flojos y me queda como una estructura medio coralina. Parece como un dulce incluso. Me gusta. Tal vez me sirva para algún tipo de trabajo, algún cuadro que quiera hacer. Es un experimento, podía haber hecho varios colores. Tenía este para probar porque yo utilizo lacas vitrales al solvente, pero con el bórax no sé qué reacción podría hacer, por eso utilicé al agua. Bueno, cuestión que el bórax se adhirió perfectamente a la laca vitral al agua también. Aunque queda una consistencia un poco como gomosa. Las puedo mover. Luego con los días se fue endureciendo, quedan como rocas. Y ahora te voy a mostrar todas las piedritas que quedan debajo, porque también, como el recipiente es de plástico, pude rescatar un montón de piedritas, en este caso rosadas. Pero como sé que tienen colorante vegetal y no va a durar, estas piedritas las voy a colorear de otra manera. Ahora lo vamos a ver. Muy interesante todo lo que hicimos, Hasta ahora vimos cómo colorear el agua, ya sea con acrílico o entonador universal, o hacerlas naturales utilizando un limpiapipas del color que gustes, o una lana, o una tela peludita. Si a los cristales los queremos más brillantes o decorados, podemos adornarlos con purpurina, gibré, e incluso darles mucho más brillo con goma laca transparente o algún barniz brillante. Pero supongamos aquí que necesito hacer mucha cantidad de piedras pequeñitas para un proyecto determinado y no quiero colorear el agua, las quiero en su color natural para luego decidir en qué tono las querré. De eso se trata la parte final de esta clase, donde ya mismo vamos a ver cómo hacemos. Quédate.
Pigmentar un material casero para mí es cosa muy seria, porque determinará la calidad de nuestro trabajo y la perdurabilidad en el tiempo. Voy a utilizar tintas al alcohol de buena calidad. Las utilizo hace tiempo y están probadas, pero es bueno saber que no todas las tintas resisten los rayos UV, y esta falencia se traduce que con el tiempo los colores pierden intensidad, se lavan. La forma más al alcance de nuestra mano de resolverlo, dado que las tintas inkjet son bastante costosas, es proteger el trabajo con algún tipo de barniz de protección UV. Pero este tema es largo. Solo quería ponerte al tanto de que estas cosas suceden, hay que tenerlas en cuenta, y más cuando fabricamos nuestros propios materiales. Voy a darle color a estos cristales naturales con tintas al alcohol que están formuladas para pintar muñecos realizados con masilla epoxi. Creo que esta marca que estoy utilizando está discontinuada, pero llegado el momento la reemplazaría con anilinas al alcohol. Ya teniendo los colores primarios, podemos crear muchos colores más. Digo esto porque las anilinas al alcohol son costosas, pero valen la pena. Haré turquesa, azul, violeta. La intensidad del color se regula añadiendo alcohol puro. Si las quiero intensas, echo el equivalente de 6 a 8 gotas para esta cantidad. Es preferible ir de a poco hasta que le encontremos el punto. Y mezclo muy bien hasta lograr que todo se tiña. Si me parece que el color quedó muy intenso, puedo, entre comillas, lavarlas echando un poco de alcohol dentro del vasito y mezclando. Siempre las extiendo en un paño de cocina para que se sequen, y una vez secas puedo darle matices interesantes, como ya veremos. Por supuesto que al ser tintas al alcohol, el tiempo de secado es muy rápido. Si deseo utilizarlas en el momento, las coloco en el mismo vasito que las hice, si no, las guardo en una bolsita plástica. Del experimento con lacas vitrales resultaron estos cristales de residuo y los teñiré de rosa. Si bien la tinta se llama rosa, así pura da un fucsia intenso, aclaro. Está en uno, qué saturación darle al color. Si quiero un color menos intenso, puedo mezclar en una tapita este color y echarle unas gotas de alcohol e ir probando. O si no, echarle alcohol luego directamente al vaso. Y voy a hacer una prueba para que veas la diferencia de variación de intensidad, de saturación del color. Voy a tomar unas piedritas y les voy a poner encima la tinta directa. Si me ayuda la cámara y capta la diferenciación, hay mucha diferencia entre una y otra. Esto vale como muestra. Y ahí se ven claramente los dos tonos, el que hice primero con el vasito, que diluí con un poco de alcohol, y la otra que tiene la pintura más fuerte. Que aclaro, también podría haber hecho un rosa mucho más pálido. Los vasitos se pueden limpiar con alcohol y un trapito para ser reutilizados, pero deben quedar perfectamente limpios porque si le colocamos otro color, este se mezclará con el residual. Prepararé un marrón precioso con pintura al alcohol de ese color. Si la cantidad de color que le aplico a los cristales no cubre todo, aquí tengo dos caminos posibles. Si quiero lograr un marrón suave, le echo un poco de alcohol para que se disuelva más y cubra todo menos intenso. Mezclando siempre, ¿no? En cambio, si quiero más intenso, echaré más tinta pura. Luego le daré un poco de brillo con purpurina blanca iridiscente, aprovechando que la tinta está fresca y la purpurina se adhiere, porque esta tinta es algo pegajosa. Y ahora vamos a ver el resultado. Un color precioso realmente.
Y acá se puede apreciar que hay una variación de tonos muy interesante. Esos rojizos son pequeños residuos de la laca vitral que le han quedado. Como para hacer piedras está genial, te digo, da un tono precioso. Colores terrosos. Y el experimento con laca vitral me encantó porque da para hacer unos efectos muy locos. Bueno, ya veré qué hago con esto. Parecen dulces, parecen blandos pero son duros a la vez, no se desprenden los cristales. Y ahora pasamos a este color. Qué intenso quedó este fucsia, diría yo que es. Y acá se ve fuerte en cámara, pero no es tan así. Es un rosa mucho más claro. La cuestión que con estos cristales podemos hacer muchas cosas. Por ejemplo, piedritas doradas. Tomo una bolsa con algunos cristales sin teñir. Coloco un cartón para no manchar. Generalmente utilizo una especie de mantel viejo. Está manchado de pintura por todas partes, no importa. Tomo el aerosol, lo bato bien. En este caso es dorado. Y utilizo esto de contención para que no me manche otras zonas, ¿sí? Y ahí mismo dentro de la bolsita le aplico un poquitito y luego mismo así dentro de la bolsa los empiezo a mover para que se embeban bien con la pintura y luego los dejo ahí arriba de este mantelito para que se sequen. Lo mismo puedo hacer con color plateado o el color en aerosol que me guste. Estoy pensando qué me faltó decir, que los podés hacer naturales y una vez colocados, pintarlos con lacas vitrales, mezclarlos con barniz dimensional. Si se te ocurre una más a vos, contame, déjame el comentario. Y estas piedritas muy diminutas multicolor son el resultado de zarandear todas las piedras que hice para soltarle las partículas sueltas y quedaron divinas. Un consejo más, si querés lograr piedras pero muy pequeñitas, tomás los cristales y les pegás con un martillo, que si lo mirás de cerca no es polvo, son piedras muy diminutas, y luego coloreás como vos quieras. Eso sí, conviene picar primero y después colorear, porque el bórax se tiñe por fuera, no por dentro, y si vos ya las pintaste, al golpearlas va a quedar un polvillo blanco. Solución creativa a lo que acabo de hacer. Quedaron medio blancuzcas, un violeta con cristalitos blancos, ¿sí? Le agrego un poquitito de rosa y vas a ver el color espectacular que me queda. Y me dije ahí, ¿y si le agrego un poquito de purpurina blanca iridiscente? Le va a dar más brillito. Veamos. ¿Y qué te parece este resultado? A mí me parece espectacular, divino, soberbio, elegante, brutal, súper único. Me encantó. Qué feliz que estoy. ¡Wow! Hasta aquí la clase de hoy y la verdad exultante y feliz de haber compartido este experimento contigo. Hicimos cristales caseros con bórax, grandes, medianos, piedras de varios tipos. Aprendimos a sacarle partido a este material porque estos insumos están carísimos, al menos en Argentina. Y hemos visto que el bórax se puede hacer con frasco de plástico porque podemos sacar muchas piedritas así, que no necesariamente necesitamos limpiapipas para hacer nuestros cristales. Que es mejor evitar los colorantes vegetales porque no dura el color. Faltaron un par de experimentos coloreando más con entonador universal, pero esto te lo dejo a vos. Esa cabecita creativa debe estar ardiendo en este momento, pensando las cosas re lindas que podemos hacer con estos cristales. Le doy las gracias por ver este video. Si no lo has hecho, te invito a suscribirte clicando en el botoncito rojo y activando la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando subo una clase nueva. Les digo chau y les dejo muchos besos. Gracias por ver.